Descubierto. 2 horas de relatos escalofriantes y embrujados de casas abandonadas. Horror real. La Ciudad de México, en su caos cotidiano, parecía un lugar lleno de risas y bullicio. Sin embargo, cuando caía la noche, las sombras se extendían y las casas abandonadas del barrio de Santiago comenzaban a susurrar. La atmósfera era un eco de historias olvidadas, y en este rincón de la ciudad, un joven de 25 años, Santiago, se enfrentaba a su propia pesadilla. Caring of his small sister Valentina, quien era su única esperanza en un mundo incierto, el corazón de Santiago latía con fuerza, asustado ante la idea de perder lo que más amaba. Como siempre, la rutina caía pesada. Valentina jugaba en la sala y Santiago, limpiando el hogar gastado por el tiempo, escuchaba las historias que corrían entre los vecinos sobre las casas más cercanas. Dicen que se oyen risas, gritos, murmuraba la gente con temor, metiendo más miedo en su corazón. Pero aquella tarde, cuando Santiago buscó a Valentina, encontró un vacío aterrador. Su hermana había desaparecido. Un nudo en su estómago se apretó con fuerza. Al buscarla frenéticamente, su desesperación lo llevó a la casa más temida, un monstruo de ladrillos y grafiti que parecía respirar. Por un momento, los latidos de su corazón resonaron como tambores de guerra. Con su amigo Carlos, quien miraba la casa con ojos llenos de incredulidad, cruzó el umbral. Al entrar, un escalofrío recorrió su cuerpo y el aire se sintió pesado, como si las sombras quisieran envolverlos. «Rápido busquemos», murmuró Santiago, incapaz de ignorar los susurros que parecían llamarlo. Los niños desaparecidos que todos mencionaban de manera temerosa ahora parecían cobrar vida. De repente, risas y ecos casi infantiles reverberaron en las paredes, un sonido macabro que heló su sangre. «Santiago, ¿escuchas eso?», dijo Carlos, temblando. La tensión aumentaba, y la oscuridad parecía alimentarse de su miedo. Cada rincón de la casa resonaba con la angustia de lo desconocido. Los ecos parecían burlarse de su angustia. Santiago sintió cómo el miedo lo dominaba. «Valentina, responde», gritó, pero su voz se ahogó ante el silencio opresor. Apenas podía pensar, estaba atrapado entre sus recuerdos de la infancia y la desesperación del presente. El crujido de las maderas viejas retumbaba como un lamento, una advertencia de que el tiempo se les escapaba. Y el horror comenzó a formar una serpiente de paranoia que se enroscaba a su alrededor. De repente, la figura de Valentina emergió de las sombras, pero su rostro era un reflejo distante, y la sonrisa en sus labios era inquietante. Santiago sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Era su hermana, pero algo en ella había cambiado. «Santiago, ven», susurró. Y el terror subió como un volcán en erupción. Algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo, había tomado posesión de ella. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Un tono siniestro envolvió las palabras de Valentina mientras Santiago sentía su aliento frío. Aquel lugar había devorado a su hermana y ahora amenazaba con acabar con él también. Los murmullos de la casa parecían cobrar vida, contándole historias de desapariciones, de otros niños que no habían regresado. Santiago, con la desesperación ardiente en su pecho, sabía que el tiempo se terminaba.
¿Podría salvar a Valentina antes de que el horror lo consumiera? ¿O las sombras de la casa lo atraparían en su eterno abrazo? El corazón de Santiago latía con fuerza, cada golpe resonando como un eco en la vastedad de la oscuridad que lo rodeaba. Valentina estaba ahí, frente a él, pero no era la misma. La niña que había conocido, su luz en un mundo sombrío, parecía desvanecerse en el abismo. Esa sonrisa torcida y vacía le heló la sangre. «No, no, Valentina, ven aquí, por favor», suplicó, intentando alcanzar su mano, pero la sombra que la envolvía parecía una muralla impenetrable. El silencio se espesaba, tan denso que podía sentirlo presionando su pecho. Carlos, atrapado en un rincón de la habitación, temblaba, sus ojos abiertos de par en par, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «Santiago, esto no está bien, debemos salir». «Ahora», susurró, pero la voz del amigo se perdía ante el creciente murmullo de la casa, que parecía concertar un sinistro ambiente. La figura de Valentina comenzó a acercarse con pasos que no eran suyos, un movimiento lúdico y extraño. «Santiago, ven», repetía, y cada palabra era como un cuchillo afilado que se clavaba en su mente. «Lo sé, no eres ella, no eres ella», gritó, el pánico inundando cada fibra de su ser, pero el eco de su grito se desvaneció, y la risa grotesca de los ecos infantiles inundó la habitación nuevamente. Sin pensarlo, Santiago dio un paso hacia atrás, pero el suelo crujía, como si la casa misma reclamara su presencia. Los susurros incesantes se convertían en risas burlonas. Había algo aterrador en el aire, como si toda la casa lo estuviera vigilando, esperando su próximo movimiento. «Carlos, tenemos que irnos», insistió, pero su amigo solo balbuceaba palabras incomprensibles, atrapado en la parálisis del horror. «¿Por qué no vienes? Aquí es divertido». La voz de Valentina sonaba a un invitador sonsonete lleno de trampa. Las sombras danzaban alrededor de ella, tomando formas grotescas, sombras de otros niños que alguna vez habían sido felices, pero ahora estaban atrapados en este lugar. Santiago sintió que el miedo lo consumía y un sudor frío le corría por la frente. «¡Cállate, cállate!», murmuró, moviéndose hacia un lado, buscando la salida. Pero cada lugar donde se volvía, la casa parecía cerrarse, las paredes se acercaban, y el aire se volvía más pesado. La risa seguía resonando en sus oídos, una cacofonía que le hacía querer gritar, pero los gritos no podían salir. «Tus amigos se divierten, Santiago», dijo Valentina nuevamente. Su voz era ahora una mezcla de inocencia y maldad. Santiago no podía soportar la idea de perderla, de dejarla en ese estado oscuro. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para recuperar a su hermana. Un escalofrío recorrió su espalda cuando recordó las historias de los demás niños desaparecidos, aquellos que nunca regresaron. Se aferró de la esperanza, un último hilo que le mantenía en pie. «Valentina, si realmente eres tú, dime un recuerdo, algo que solo nosotros sabemos», gritó sin poder evitar la quiebra en su voz. La figura se detuvo, y por un momento las sombras vacilaron, pero la respuesta no llegó, y el silencio volvió a caer, aún más pesado que antes. En ese instante, Santiago comenzó a entender que estaba jugando en un terreno inestable, que la línea entre la realidad y lo sobrenatural era borrosa en ese lugar. Las risas se acercaban y la voz de su hermana se torcía cada vez más. Fue entonces cuando sintió algo detrás de él, una presencia fría que hizo que el vello en su nuca se erizara. Se dio la vuelta lentamente y lo que vio le robó el aliento. Una figura oscura, una sombra humanoide que apenas reflejaba la luz. Estaba allí, observándolos con ojos vacíos. Era un ser que había estado esperando el momento exacto para sacar más almas de su perdición. «¡Carlos!», gritó, pero la figura estaba ahí, avanzando lentamente como un depredador acechando a su presa.
Con el corazón desgarrándose en su pecho, Santiago tuvo que decidir: luchar contra la criatura o intentar salvar a Valentina. Ambas opciones lo llevarían a la perdición. La tensión dispara su adrenalina mientras se lanza a la lucha, resolviendo que no dejaría a su hermana caer en las garras de la oscuridad. Pero al hacerlo, no se percató del nuevo murmullo que rompía la atmósfera, un eco sombrío que resonaba por toda la casa. ¿Y si ella no quiere ser salvada? ¿Podrá salvarla antes de que la casa lo consuma por completo? Santiago sintió como el aire se volvía más denso, más frío, mientras la figura oscura avanzaba hacia él. Su sombra parecía alargarse, como si se alimentara de la luz que aún quedaba en la habitación. «No te acerques», murmuró, pero el miedo había apoderado su voz, haciéndola temblar. Detrás de él, Valentina seguía sonriendo de esa forma retorcida, como un eco distante de la hermana que había conocido. «Santiago, ven», repitió, cada palabra cargada de una desazón que calaba los huesos. Las risas a su alrededor se convertían en una sinfonía de terror, y Santiago sintió que su mente se fragmentaba, atrapada entre intentar salvar a su hermana y enfrentar a la criatura que parecía alimentarse de su agonía. Con un movimiento repentino, la sombra estiró su brazo hacia él. Santiago no podía pensar. Su instinto de supervivencia tomó el control. De un salto, se lanzó hacia Valentina, intentando romper la burbuja de oscuridad que la envolvía. «¡Valentina!», gritó desesperado, acercándose más, pero la risa se convirtió en un grito desconsolado que lo paralizó. «No, valiente hermano, no quiero salir». La voz de Valentina resonó, desgarradora, traicionera. Santiago se detuvo en seco, su corazón retumbando. La casa tembló y las paredes parecían susurrar, como si estuvieran alimentando la confusión. «Soy libre aquí. Tú no entiendes». Las palabras de su hermana desgarraron su alma. ¿Cómo podía ser eso posible? Justo en ese instante, un grito ensordecedor irrumpe desde el pasillo. Carlos había encontrado la valentía para intentar escapar, solo para ser recibido por una avalancha de risas y sombras que lo consumían. «¡Santiago, ayúdame!», gritó. Aquella súplica se hacía eco en la penumbra, un recordatorio de que la amistad, la lealtad, se enfrentaba a un poder mucho más oscuro. La criatura detrás de Santiago se detuvo, como si el caos que tenía lugar a su alrededor la hubiese distraído. Santiago sintió que el tiempo se detenía. Pensó en su madre, en los días de juegos en el parque, en los momentos felices en los que Valentina podría ser solo su hermana pequeña. Tenía que actuar, tenía que decidir. Mientras la criatura giraba su cabeza hacia el grito de Carlos, Santiago se abalanzó por Valentina, intentando romper la magia que la mantenía atrapada. «Valentina, eres más fuerte que esto», gritó, luchando contra la desesperación. Pero cada palabra que pronunciaba parecía caer en un vacío, ahogándose en la risa que rebotaba en las paredes. «Si te vas, nunca volverás», susurró la sombra que lo acechaba. Las palabras le calaron hondo. No podía perder su hermana, no podía, pero en su corazón, una tristeza creciente comenzaba a tomar forma. Quizás Valentina ya no quería regresar. En ese instante, el terror de la verdad se volvió tangible, como si la casa estuviera revelando un oscuro secreto. Carlos gritó una vez más, su voz resonando débilmente: «¡Santiago, ayúdame!». Y entonces Santiago vio lo que nunca había querido ver, la verdad de la sonrisa de Valentina. Era el indicio de algo mucho más siniestro. ¿Cuántos niños había atrapado la casa? ¿Cuántos habían renunciado a su libertad por la promesa de diversión, la ilusión de que estaban a salvo? La criatura entrecerró los ojos y en un movimiento rápido se lanzó a la misma dirección que Santiago. «Ella es nuestra ahora», decía. Su voz era un eco que atravesaba su mente en un susurro helado.
Mientras la criatura se abalanzaba sobre él, Santiago pudo sentir el roce del aliento gélido en su cuello. La decisión había sido tomada. «Valentina, debes luchar». Y en ese momento, nuevamente todo se tornó oscuro y desvanecido. El instante de terror lo arrastró. ¿Cuál sería el precio por liberar a su hermana? ¿O ya estaba demasiado tarde para salvarla? En la confusión, se dio cuenta de que no solo estaba luchando por Valentina, él también estaba en juego. Y en medio de ese torbellino de emociones, la casa le reveló un oscuro secreto que cambiaría todo. Una puerta a lo desconocido se abrió ante él. ¿Podría habitar lo que realmente le esperaba al otro lado? Santiago sintió que la oscuridad lo envolvía por completo. No podía respirar ni pensar. En ese abismo sin luz, los gritos y risas se convirtieron en un eco lejano. La risa de Valentina se diluía entre susurros y lamentos. ¿Estaba atrapado en un sueño o en una pesadilla? Se retorcía intentando escabullirse, buscando la salida. Al abrir los ojos, se encontró de nuevo en la sala, el aire gélido cortando su piel. Pero algo había cambiado. Las sombras pulsaban, latían, como si estuviesen vivas. Junto a él, la figura de Valentina se había desvanecido, sustituyéndola un vacío inquietante. No más risa, solo silencio, un silencio que parecía querer tragárselo. Carlos seguía gritándole, pero su voz se desvanecía, como el eco de una esperanza perdida. «Santiago, no puedo. Ayúdame». Su angustia era palpable, desgarradora. La sombra retorcida de la criatura aún lo acechaba, merodeaba, buscando la oportunidad de atrapar su esencia. Santiago sintió la presión en su pecho, el miedo ahogándolo. Se dio cuenta que no solo estaba luchando contra la oscuridad, sino también contra la decisión de Valentina de permanecer en ese infierno. «¡Valentina!», gritó, su voz resonando como un golpe en las paredes mudas. «¡Te necesito!». Pero el silencio envolvió su súplica. Se sintió desolado, atrapado entre la sombra y la traición. Fue entonces cuando un brillo tenue llamó su atención. Un destello, una luz que parecía fluir desde el pasillo que Carlos había explorado. Algo lo empujó a avanzar, un impulso casi instintivo. Poco a poco, avanzó, esquivando la sombra que intentaba atrapar sus pies. Cada paso que daba resonaba como un tambor en su mente, el miedo encadenándolo a una realidad que amenazaba devorarlo todo. La luz se intensificaba, iluminando un zaguán antiguo, lleno de polvo y ecos del pasado. Santiago recordó historias que los mayores contaban sobre casas como la suya, donde los niños desaparecían y volvían con miradas vacías. Al entrar en el zaguán, se encontró frente a una puerta de madera oscura. La madera estaba cubierta de extraños símbolos. Su presencia era inquietante. Se acercó, tembloroso, y posó su mano sobre el picaporte helado. «¿Qué hay detrás?», se preguntó. Con un movimiento brusco giró el picaporte y la puerta se abrió con un chirrido desgarrador. Un viento helado lo sorprendió, llevándose consigo los susurros de risas y gritos. Detrás de esa puerta había un pasillo sin fin, cubierto de espejos que reflejaban fragmentos de su horror. Miró su reflejo. Su rostro se distorsionaba, sus ojos se volvían sombras. Y fue cuando vio a Valentina, atrapada en uno de ellos, gritando en silencio mientras sonreía de forma retorcida. «¡Santiago! ¡No te acerques!». Su voz sonó distorsionada, como si estuviera atrapada en cristal. Santiago sintió que su corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de su pecho. «No puedo dejarte así», gritó. Pero la criatura resonó detrás de él acercándose, una neblina oscura llena de promesas engañosas. «Tus sentimientos son inútiles», susurró. «Ella es feliz aquí». Una oleada de ira lo aviltó, luchando contra la tentación de sucumbir. «¡No! ¡No eres mi hermana!».
La criatura rió con fuerza, vibrando entre las paredes como un eco incrustado en la casa. Santiago se percató de que cada espejo no solo reflejaba, sino que también ocultaba. En un acto desesperado, decidió romper el cristal que apresaba a Valentina. Agarró una piedra del suelo y con toda su fuerza se convirtió en un vendaval. El cristal estalló. El sonido resonó como un trueno y los fragmentos brillaron como estrellas. Pero en ese instante, la criatura se abalanzó sobre él. La sombra lo envolvió, hábil y voraz. Santiago sintió cómo su energía se dispersaba, como si cada pedazo de él fuese absorbido por la oscuridad. «Valentina, lucha», gritó entre la confusión, mientras sentía que se desvanecía. La criatura lo había atrapado, mientras reflejos de memoria comenzaban a hundirlo en la desesperación. «No puedo dejarte ir», susurró, sintiendo que el tiempo se estiraba. Antes de perderse en la penumbra, su mirada se cruzó brevemente con la de Valentina, quien, ahora más clara que antes, parecía luchar contra su propia prisión. Pero el tiempo se agotaba, y la oscuridad había empezado a consumirlo todo. ¿Conseguirá Santiago salvar a su hermana antes de que se convierta en un eco más en la casa? El grito de Valentina resonó una vez más. «¡No entres! ¿Podría haber otra forma?». Y así la casa se preparaba para revelar su verdadero horror. La oscuridad lo abrazó, robándole el aliento. Santiago se resistía a ser totalmente consumido, pero era como intentar luchar contra un maremoto. La criatura pulsaba a su alrededor. Susurros de vidas perdidas susurraban en su oído, incapaces de redimirse. Sintió el frío de las sombras, un abrazo helado que lo arrastraba hacia lo más profundo del abismo. Valentina. Su mente estaba atrapada en un bucle desesperante. El reflejo distorsionado de su hermana lo atormentaba. Necesitaba aferrarse a la esperanza, pero el eco de la risa que una vez llenó su hogar se había transformado en un lamento desgarrador. Era un cruel recordatorio de que el tiempo se deslizaba, escurriéndose entre sus dedos como arena. Fue entonces cuando una chispa de valor iluminó su corazón, y a pesar de estar rodeado por la negrura, una idea surgió en su interior. Si los espejos reflejaban sus recuerdos, tal vez pudiesen también romper el ciclo. Santiago se zambulló en la imagen de su hermana atrapada, sus ojos grises como el acero en un mar de cristal. «Tú no estás sola», murmuró con firmeza, sintiendo la resistencia de la criatura a su alrededor. «No hay forma de salir», decía la sombra con regocijo, como si disfrutara el tormento que causaba. Santiago se aferró a su determinación. «No te creo. No pienso dejar que esta cosa te consuma». Con cada palabra, el poder de la oscuridad se debilitaba. La oscuridad no era eterna. La luz de sus recuerdos, amores y risas comenzaba a desdibujar las sombras. Santiago, usando toda su fuerza, enfocó su energía en la imagen de Valentina, deseando que su espíritu la rescatara de la prisión cristalina. Los espejos refulgieron, sus superficies comenzando a vibrar. Una ola de energía comenzó a extenderse desde su ser hasta su hermana reflejada. Ella respondía, su mirada comenzaba a reflejar la comprensión. «¡Santiago!», gritó, mientras se retorcía en el cristal, intentando liberarse. «¡Resiste!», exclamó Santiago, sintiendo que el espacio a su alrededor se estiraba, como si la casa estuviese viva y respirara con él. La criatura la soltó un poco, confundida por la repentina fuerte conexión que se formaba. Sin embargo, el ambiente comenzó a cambiar repentinamente. Un murmullo creció, el eco de los espíritus atormentados resonó más alto. «¡No pueden irse!», gritó la sombra, su voz ganando una furia creciente. «¡No se lo permitiré!». Santiago sintió el pánico tentar a su corazón. El zaguán comenzó a temblar, y la casa misma crujía como un anciano que se retorcía de dolor.
Al mismo tiempo, un viento helado desató su furia, empujando a Santiago hacia atrás, afectando su concentración. Aún así, la imagen de Valentina brillaba más intensamente. «Santiago, sigue, por favor». Su urgencia lo empujó a seguir adelante. En un momento de desesperación, Santiago decidió hacer lo que nunca imaginó. Se arrojó contra el espejo, buscando romper la barrera que los separaba, su cuerpo atravesando la frontera del inquebrantable cristal. La explosión de luz y cristales fue inmensa, y el eco de risas tristes se desvaneció lentamente. Cuando Santiago emergió del otro lado, el pasillo se iluminó con una claridad brillante, y sabía que había logrado atravesar lo imposible. Pero la sombra no lo había dejado ir tan fácilmente. La criatura, enfurecida y más poderosa en su forma física, ahora se abalanzaba sobre él. «Nadie escapa de mí», rugió mientras formaba una especie de tornado oscuro, girando y creciendo, devorando todo a su paso. Santiago, respirando con dificultad, se dio cuenta de que todo había cambiado, pero aún quedaba un desafío por delante. Valentina, ahora visible, se mantenía a su lado, con una determinación que él había esperado ver. «No estás solo», le susurró, su voz arrastrando consigo una fuerza que Santiago nunca había sentido. «Firme, hermana», dijo Santiago, mirando de frente la tormenta oscura. Con sus corazones latiendo juntos, desafiaron a la criatura. El día apenas comenzaba, pero el verdadero horror aún esperaba. ¿Podrían enfrentarse al abismo y ganar la batalla que se avecinaba, o sería su último intento? El viento aulló. La criatura roció su oscuridad en ellos, listas para devorarlos. Al caer la noche, se aisló una sombra. ¿Este sería el final o el verdadero comienzo de su lucha por la libertad? La tormenta oscura creció a su alrededor, un remolino de desesperación. Santiago y Valentina se quedaron plantados, aferrándose el uno al otro, sus manos entrelazadas como un ancla en medio de la tempestad. La criatura, ahora más tangible, lanzó un grito que retumbó en las paredes, un sonido que parecía desgarrar el aire y jugar con sus mentes. «No podemos rendirnos», gritó Santiago, su voz resonando con la fuerza de todos sus recuerdos compartidos. El eco de las risas, de las aventuras en el jardín, del consuelo mutuo, todo regresaba, inundando su ser. Pero la sombra respondía, girando y girando, intensificando su furia y amenazando con tragarlos. El viento arremetía, empujando a Santiago hacia atrás. Fue en ese momento de caos que él recordó algo que Valentina había dicho antes, en sus días de infancia. El miedo se disipa con la risa. Era una simple verdad, pero frente al horror palpable parecía casi olvidada. «Ríe, Valentina, ríete con fuerza». Valentina lo miró, sorpresa en sus ojos grises. ¿Cómo podrían reírse en medio de esa oscuridad? Pero en el reflejo de su mirada, en el recuerdo de los días soleados, una chispa de determinación volvió a encender su corazón. El primero fue un pequeño riso, casi mezclado con lágrimas. Luego, con la fuerza que solo un espíritu indomable puede tener, estalló en carcajadas. Santiago la seguía. Sus risas resonaron en la oscuridad, burlándose del horror que los rodeaba. Curiosamente, la criatura vaciló. Un atisbo de confusión cruzó por su forma. Las sombras empezaron a distorsionarse, como si no pudieran soportar la luz que emanaba de ellos. «¡Más fuerte!», exclamó Santiago, la adrenalina surcando sus venas. Era un reto. «¡Juntos! Nunca dejaré que esto nos gane». En consecuencia, su risa se convirtió en un cántico, un eco en las entrañas de la casa. Se reían de lo imposible, de sus propios miedos, de la cruel ironía de ser atrapados en un lugar como aquel. Con cada carcajada, el oscuro remolino comenzó a desvanecerse, desmoronándose como papel quemado. Sin embargo, la sombra, desconcertada, alcanzó un nuevo nivel de furia. «¡No puedo perder!», gritó, un grito desgarrador que resonó profundamente en sus almas.
La forma de la criatura se alzó, ahora más feroz que nunca, sus ojos rojos como brasas fijas en ellos. «Esto no ha terminado». Los ecos de los espíritus atormentados comenzaron a alzarse nuevamente, creando una cacofonía de voces que intentaban apoderarse de su fortaleza. Pero Santiago y Valentina estaban allí, hombro con hombro, su risa transformándose en un rugido de resistencia. Cuando la sombra arremetió, con garras afiladas, buscando zancadillearlos hacia la penumbra, ellos se mantuvieron firmes. La luz de sus risas fue como un escudo, una barrera resplandeciente que empujaba la oscuridad a medida que avanzaba. Los murmullos de los espíritus, ahora menos hostiles, comenzaron a acompañar sus risas, creando una fusión de ecos de vida y resistencia. «¡Valentina, cree!», gritó Santiago, sintiendo cómo la sombra retrocedía, aunque no sin lanzar su ataque más cruel. Entonces, algo en el aire cambió. El tiempo se detuvo por un instante, y en el corazón de la tormenta, ellos sintieron una conexión con todos aquellos que habían sido devorados antes. Lo más escalofriante fue el momento en que las risas se detuvieron abruptamente. Un silencio ominoso atrapó la habitación. La criatura había encontrado su punto débil. Santiago sintió como si el aliento le fuera robado. Esto no puede ser», jadeó Valentina mirando al horizonte del abismo que aún la acechaba. «Santiago». Un escalofrío recorrió su espalda, la desesperación despidiendo un olor agrio. «¿Y si la risa no es suficiente?», preguntó Santiago, mientras la sombra se reorganizaba, enfocándose en ellos, preparándose para el golpe final. La energía en el aire se volvió densa, y todo el coraje parecía esfumarse. Con el terror dibujado en sus ojos, Santiago comprendió que su batalla estaba lejos de haber terminado. ¿Estaban realmente listos para enfrentar las consecuencias de haber despertado a lo que habitaría en la oscuridad? El frágil equilibrio de la esperanza pendía de un hilo. Mientras la sombra volvía a avanzar, la pregunta latente cortaba el aire. ¿Cuánto más estaban dispuestos a sacrificar para salir con vida? El abismo se abrió ante ellos, revelando la verdad que ninguno de los dos podía imaginar. La lucha apenas comenzaba. La atmósfera se tornó más espesa, como un manto de niebla creada por una pesadilla. El resplandor efímero de sus risas se extinguió, dejándolos a la merced del oscuro monstruo que parecía alimentarse de su miedo. La sombra avanzó, sus garras ampliándose, dispuestas a desgarrar la frágil esperanza que aún habitaba el corazón de Santiago y Valentina. «¡No podemos dejar que esto nos consuma!». Santiago trató de reafirmar su voz, aunque el eco de la desesperación pululaba en su interior. Cada palabra era un esfuerzo titánico, pero aún así se aferraban el uno al otro, como si sus manos entrelazadas pudieran detener el horror. La sombra giró sobre sí misma, distorsionando el espacio alrededor. ¿Sacrificar? ¿Qué tan lejos llegarían? Resonó una voz profunda, como un trueno. La criatura había tomado un tono burlón, confiando en su poder para desestabilizarlos. Ambas figuras, ahora pequeñas, ante la magnificencia del terror, sintieron una sacudida helada que recorría su espina dorsal. «No hay otra opción», dijo Valentina, su voz temblorosa pero firme. «Debemos invocar a los que fueron antes que nosotros». Con esas palabras, la habitación pareció encogerse. Era como si las paredes mismas latieran a su alrededor, resonando con los lamentos de aquellos que habían sucumbido a la oscuridad. Santiago cerró los ojos, intentando recordar los rostros perdidos, las historias que había escuchado de aquellos que solían habitar la casa. «¡Regresen!», gritó. «¡Regresen a ayudarnos, por favor!». El aire se volvió helado, un viento que soplaba desde el abismo. Un silencio mortal se estableció y por un instante sintieron la presencia de aquellos espíritus errantes, espectros atrapados en un ciclo de sufrimiento. Valentina abrió sus ojos, sintiendo una conexión palpable,
Un dolor profundo la atravesó, una sensación de pérdida y anhelo. La sombra retumbó. Su risa resonó como el chirrido de puertas oxidadas. ¿Creen que esos ecos pueden protegerlos? Ellos fueron débiles y fueron llevados. Ustedes también lo serán. Sus ojos eran dos vacíos ardientes, cenizas envueltas en ira. «¡No somos débiles!», Santiago gritó, desafiando la oscuridad que los rodeaba. Pero sus palabras perdieron fuerza cuando el frío se volvía cada vez más intenso, como un cuchillo afilado hincándose en sus venas. Valentina, luchando contra la desesperación, se inclinó al suelo y empezó a murmurar nombres. «María, José, Ana, por favor, ayúdenos. Ustedes comprendían lo que este lugar significa. No dejemos que gane». Las palabras salían como un torrente, y con cada nombre parecía que la sombra titubeaba. La oscuridad temía a los recuerdos. «No somos solos, somos fuertes juntos». Santiago añadió, sus manos sudorosas apenas podían sostener a Valentina, pero el fervor en su corazón lo mantenía en pie. Estaban comenzando a recordar, empezaron a llamar a aquellos que ya no estaban, trayendo de vuelta la fuerza de los caídos, esa energía que nunca debería haberse olvidado. Aquel eco de esperanza resonaba en la habitación, ahogando el murmullo del monstruo. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un brillo tenue comenzó a emerger del suelo, como cenizas resplandecientes que se levantaban al viento. Pero en el fondo, una voz susurrante interrumpió el resplandor. «No se pueden liberar de mí tan fácilmente». La sombra se agazapó, intensificando su furia, y el aire se volvió aún más frío, como el gélido abrazo de la muerte. «¿Qué significa eso?», Valentina gritó, sintiendo como la sensación desesperante de que su esperanza podía desvanecerse abruptamente. La risa ominosa de la criatura resonaba, un recordatorio escalofriante de que la lucha nunca es fácil. Santiago miró a Valentina, sus ojos reflejaban el horror e incertidumbre. «¿Hemos despertado algo que no podemos controlar?», preguntó con un tono que mezclaba miedo y determinación. De repente, el suelo empezó a crujir, y la sombra se dio cuenta de que los recuerdos empezaban a rodearlos. Pero la lucha no había hecho más que comenzar, y lo que representaba esa oscuridad podría ser el verdadero desafío que jamás habían imaginado. La casa misma parecía cobrar vida, y cada susurro de los espíritus se convertía en un instante de esperanza. Entonces, con un sonido que resonó como un trueno, la sombra hizo un último intento de devorarlos, un ataque tan feroz que el suelo tembló. Santiago y Valentina supieron que el verdadero horror no solo estaba en la oscuridad, sino en el abismo de su propio ser. «¿Qué estamos dispuestos a perder?», preguntó Santiago, mientras la lucha se intensificaba y el abismo los atraía nuevamente. La respuesta, sin embargo, no era del todo clara. La casa retumbó, la sombra giró y se preparó para el inminente embate. ¿Podrían realmente confrontar lo que acechaba en la oscuridad? ¿O la luz brillaría solo por un instante antes de ser tragada una vez más? La lucha apenas comenzaba, y la respuesta al dilema sería su única salvación o su perdición. La sombra se abalanzó sobre ellos con una velocidad aterradora, como si el propio aire se redujera a una nada. Santiago apretó la mano de Valentina, sintiendo que su piel se agrietaba en un frío helado que serpenteaba por sus venas. La niebla aumentó, envolviéndolos, entremezclando sus alientos en un torbellino de pánico. «¡No te acerques!», Valentina gritó con la voz desgarrada, pero todo a su alrededor resonaba con risas burlonas que hacían eco en la penumbra. Eran las mismas risas que habían llenado la casa una vez, risas que ahora parecían rebotar con cruel deleite ante su angustia. Un fogonazo de luz intermitente brotó del suelo y los rostros de aquellos a quienes habían invocado comenzaron a emerger, pálidos y tristes, atrapados entre dos mundos.
Santiago sintió un tirón en su corazón. María, José, Ana, ayúdennos. Cada nombre se convirtió en un grito de desesperación, iluminando un camino entre el horror y la esperanza. La sombra retrocedió un poco, titubeando. ¿Acaso creen que sus débiles recuerdos pueden derrotarme? Son solo sombras. La voz era un rugido profundo, repleta de desdén. De repente, un viento violento barrió la habitación, lanzando objetos contra las paredes, como si la casa misma estuviera a punto de desgarrarse. Santiago y Valentina, ahora con más determinación, se pusieron de pie. «Debemos unir nuestras fuerzas», ordenó valientemente Santiago, aunque su voz temblaba. Intentaron recordar más nombres, más rostros, cada uno una chispa de luz en su lucha. Pero ahora el suelo temblaba más fuerte. Las risas de las sombras se convirtieron en gritos y alaridos, un coro de agonía resonando a través del espacio. Valentina sintió el miedo apoderarse de ella, pero se obligó a sí misma a concentrarse, a recordar el amor que había florecido en la casa antes de ser devorada. «¡Juntos!», gritó Valentina mientras su voz empezaba a elevarse por encima del caos. «¡Recuerden juntos!». Ella sintió el aliento de los muertos a su alrededor, escuchando sus lamentos, sintiéndose cada vez más fuerte al invocar sus memorias. Santiago asintió, y la conexión entre ellos parecía crear un escudo, una barrera protectora, aunque frágil. Las sombras dieron un paso atrás, asustadas por la energía que estaban formando. La habitación se iluminó brevemente, y por un instante pudieron ver sus propios rostros reflejados en los ojos de los espíritus, sorprendidos y llenos de esperanza. Pero, como un animal acorralado, la sombra se encogió y se preparó para un ataque aún más feroz. «Ustedes no saben lo que han despertado», susurró, su voz retumbando en sus mentes. «El ciclo nunca acaba». Justo entonces, un estruendo se oyó a lo lejos, un sonido agudo y penetrante que resonaba como el llanto de miles. «¡No!», Valentina exclamó, sintiendo que el pánico comenzaba a extenderse de nuevo. «Debemos hacer algo antes de que sea demasiado tarde». De repente, el suelo se iluminó con líneas brillantes que formaban símbolos antiguos, palabras en un idioma olvidado que parecían ser la clave para su salvación. Santiago se arrodilló y comenzó a dibujar, con una urgencia palpable. «Valentina, ayúdame», recita las palabras. Ella, sintiendo un desafío creciente, empezó a recordar las historias que había escuchado de su abuela, palabras que, una vez dichas, parecían conectar el pasado con el presente, uniendo a los espíritus con el tiempo. El aire comenzó a vibrar con energía a su alrededor, y por un breve momento sintieron el peso de los ojos de los espíritus fijados en ellos. Pero la sombra no estaba dispuesta a dejarse vencer. Con un grito feroz, se lanzó de nuevo hacia ellos, y el suelo se desmoronó bajo sus pies. Santiago y Valentina, atrapados entre el abismo y la oscuridad, no podían dejar de preguntarse si al final era la casa o ellos mismos los que debían ser sacrificados. El terror llenó la habitación mientras el abismo se abría ante ellos, llevándolos hacia un destino incierto. ¿Podrían realmente canalizar el poder de los que habían caído antes que ellos? ¿O serían arrastrados a la misma perdición? El tiempo se estaba agotando y la verdadera prueba apenas había comenzado. El abismo rugía con un sonido ensordecedor, como si la propia casa estuviera gritando en agonía. Santiago y Valentina se miraron, sintiendo la desesperación en sus corazones, cada latido un recordatorio del tiempo que se les escapaba. La sombra cargaba con una furia que desbordaba cualquier noción de razón. Era como un monstruo hecho de los propios miedos que habían evocado. «Dibuja más rápido», Valentina instó, su voz apenas un susurro.
Santiago se esforzaba, pero las líneas en el suelo parecían desvanecerse, consumidas por la oscuridad que crecía a su alrededor. «Ya no sé qué más hacer», gritó él desesperado. La figura sombría se abalanzó sobre ellos, una ola oscura que parecía devorar la luz. En ese momento, el frío helado llegó a sus huesos, paralizando sus cuerpos por un instante que se sintió eterno. «Recuerda lo que le dijiste a tu hermana, recítalo». Valentina lo empujó a recordar, a buscar en sus recuerdos. Santiago cerró los ojos y dejó que las palabras fluyeran a su mente, como un eco lejano que empezaba a resonar con fuerza. «La fe es más fuerte que el miedo». Los rostros de aquellos a quienes habían invocado flotaron a su alrededor, y con una nueva resolución, Santiago comenzó a pronunciar: «Con los espíritus que nos anteceden, con fuerza en el corazón, te repelimos». Las sombras se detuvieron, su avance titubeante, atacadas por una luz que de pronto brilló desde el corazón de la habitación. Valentina unió su voz a la de Santiago, temblorosa pero firme. Cada palabra era como un golpe, cada sílaba una chispa de esperanza, sacando a la luz recuerdos olvidados. Todo a su alrededor pareció cambiar. Las risas burlonas se convirtieron en susurros apenados, y las sombras comenzaron a desvanecerse. Pero la sombra mayor aún no se daba por vencida, gritando como un animal acorralado. «No, no pueden hacer esto, soy parte de esta casa, soy su tristeza, su odio». Y en ese instante Santiago comprendió: no somos solo nosotros, somos todos ellos. Los recuerdos de aquellos que habían habitado allí antes brotaron como un torrente en su mente. «María, José, Ana, ayúdenos a romper el ciclo». Las figuras etéreas de los espíritus comenzaron a entrelazarse con la luz que surgía de la conexión de Santiago y Valentina. Las líneas en el suelo brillaron como estrellas, y la habitación se llenó de un cálido resplandor. La sombra titubeó aún más, una sombra en retirada, pero aún no estaba rendida. De repente, un eco de risas, no burlonas, sino alegres, resonó en la habitación. Eran risas de niños, de amor y alegría, que se unieron a los resonantes llantos de los perdidos. Entonces, un grito desgarrador surgió del interior de la oscuridad. «¡No, no, no!». La sombra se debatía, transformándose en un torbellino de desesperación. «¡Juntos, por favor!», gritó Valentina, y Santiago sintió que sus pies se aferraban al suelo, una fuerza poderosa invadiendo su ser. Lucharon juntos, uniendo sus voces en un canto que llenó la casa con su luz. Pero en medio de la batalla apareció una nueva figura, con la cara sombría y ojos como vacíos. Era una entidad que nunca habían invocado, una forma de desesperación, y su presencia hizo temblar los cimientos de su espíritu. «¿Cómo se atreven a desafiarme? El ciclo nunca termina». La voz resonó por toda la casa, y la conexión que habían forjado comenzó a flaquear. Santiago atrapó la mirada de Valentina, una tensión palpable entre ellos. «Si caemos, será juntos». La voz de Valentina era un susurro, pero su determinación resplandecía. Sin embargo, un temblor sacudió el suelo, y ambos comprendieron que el final podría estar más cerca de lo que pensaban. En medio de gritos y caos, de luz y sombras, una idea emergió en la mente de Santiago. «¿Y si el ciclo se rompe, solo si uno de nosotros ha de caer?». Valentina se congeló, y el horror surcó su mirada. «No, no puedes». La sombra se contorsionó con una risa perturbadora, alimentándose de su duda. «Así es como se juega». ¿Podrían arriesgarlo todo por la esperanza o se verían obligados a enfrentar a un enemigo aún más temible? La batalla por sus almas estaba lejos de terminar. Santiago sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La lucha que habían librado contra la oscuridad había llevado a un punto crítico. Las paredes resonaban como si estuvieran reproduciendo el eco de sus decisiones. Valentina,
Pálida y asustada, lo miraba en un silencio desgarrador. Era como si cada una de sus almas estuviera en la cuerda floja, un hilo tenuemente sostenido. «¡Tú no vas a caer!», exclamó Valentina con fuerza, pero la realidad de lo que estaban enfrentando las envolvió en una atmósfera densa y opresiva. La criatura que las acechaba parecía alimentarse de su miedo, difícil de ignorar. Santiago respiró hondo y pasó su mano por el cabello de su hermana, intentando calmarla. No podían dejar que la oscuridad los separara. «¿Y si el sacrificio es la única forma de romper el ciclo?», Santiago preguntó, su voz apenas un murmullo. La sombra se agitó a su alrededor, intensificando su risa burlona, preparándose para lanzar otro ataque. «No, no lo haré, no me dejas», gritó ella, una desesperación en sus ojos que lo atrajo con la fuerza de 1000 tormentas. Cada palabra de Valentina era un grito de auxilio que incendiaba la determinación en su pecho. Santiago sabía que no podía permitir que aquello continuara. No podía dejar a su hermana caer en el abismo. Con el corazón latiendo fuertemente, revelando la verdad que indudablemente lo atormentaba, se colocó frente a Valentina y extendió su mano. «No, Valentina. No se trata de dejarse caer. Se trata de luchar, de que ambas luchemos, aunque la oscuridad intente separarnos». Las sombras se retorcían, su furia crecía, pero en el fondo de los ojos oscuros de la sombra, Santiago vio algo que le dio esperanza. Tal vez había una manera de redimir tanto a su hermana como a aquellos otros atrapados en ese ciclo perpetuo. «¡Ahora!», gritó, invocando a las memorias y los nombres de aquellos que habían sufrido antes. Juntos, al romper el ciclo, las manos de Santiago y Valentina se entrelazaron fuertemente y comenzaron a cantar con fuerza, resonando con los ecos de la luz, empujando a la sombra a tambalearse. Una ola de energía nacía de ellos, vibrando como un acorde ancestral. La sombra comenzó a deformarse, la risa se tornó un grito aterrador al sentir cómo su poder disminuía ante la luz que emanaban. «¡Santiago! ¡Valentina!». Las voces de los espíritus resonaban en la habitación, se sentían más presentes que nunca, como una tormenta de recuerdos. «Libérense, dejen que el amor prevalezca». Con cada palabra, cada nota, la sombra se retorcía, desgarrándose de dolor. Santiago sintió que la conexión se profundizaba, el peso en su corazón se cargaba de esperanza. «Nunca dejaremos que el miedo nos controle», proclamó con toda su fuerza. La sombra, furiosa y desgarrada, se lanzó hacia ellos. No había tiempo que perder. Santiago y Valentina cerraron los ojos, dejando que el poder de la conexión y sus recuerdos ocuparan el espacio que la sombra había creado. «Por todos los que han sufrido, por toda la risa y el amor que compartimos», se dijeron casi en un susurro. En un último alarde se lanzaron hacia adelante, empujando todo ese poder hacia el centro de la oscuridad que los acechaba. Un estallido de luz, un estallido de memorias estalló de ellos como un gran fuego artificial. La aparición de aquellos que habían sido devorados por la casa se volvió intensa. «Estamos aquí, nunca más», resonó como un fuerte trueno. La casa tembló, la oscuridad gritó, y Santiago y Valentina sintieron una liberación profunda. Luego, nada. Un silencio, un oscuro abismo. La esperanza menguó en lo profundo de su corazón, hasta que, de repente, la luz comenzó a filtrarse. Cuando abrieron los ojos, se encontraron en el jardín de su casa. Todo era tan real, tan vibrante. Las flores florecían como nunca antes, y el sol brillaba en lo alto. Santiago miró a su alrededor atónito. «¿Estamos en casa?». La risa de Valentina llenó el aire como un eco de cristal. «Sí,
«¡Estamos libres!», gritó, y la alegría resplandecía en sus ojos. Santiago sintió un alivio inmenso, como si el peso de 1000 tormentas se hubiera desvanecido. Habían ganado, habían regresado, y su conexión era más fuerte que cualquier sombra. Ambos se lanzaron a un abrazo, las lágrimas rodando por sus mejillas. Eran más que hermanos, eran sobrevivientes. «Lo hicimos, Valentina. Lo hicimos juntos», susurró Santiago. Al mirar hacia atrás, sintió que los ecos de aquellos que habían caído fueron llevados por la brisa. Al final, comprendieron que el amor y el coraje podían superar incluso las sombras más oscuras. Y ahora, por fin, podrían vivir. Pero cuidado, no todo estaba terminado. La casa aún estaba ahí, en el alma del barrio, y la historia de sus ecos aún estaba por contarse. Santiago y Valentina se dieron cuenta que el verdadero desafío sería no olvidar, no dejar que el pasado se repitiera. Recuerda, el amor siempre triunfa, pero el sacrificio no es un final, solo un nuevo comienzo. La vida continúa, y sus historias deben ser contadas y recordadas. Aquí es donde todo termina, pero también donde todo empieza nuevamente. Y tú, que has llegado hasta aquí, no puedes quedarte sin hacer nada. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que inundan de vida a recuerdos olvidados. Dale al botón de like, ahora mismo, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y permite que más gente descubra estos relatos. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber cómo lo vieron ustedes. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar. Solo los verdaderos fans saben lo importante que es estar aquí.